Bueno, pues tenemos nuestra segunda parte del ciclo cardíaco. Ahorita vamos a hablar de las distintas presiones en los diferentes componentes del sistema circulatorio, pues como vemos es nuestra segunda parte. Bueno, tenemos que las presiones en los componentes del sistema circulatorio son 4, es la circulación pulmonar, los capilares, el corazón hacia la aorta y la circulación sistemática. Tenemos que el corazón hacia la aorta, aquí en esta fase la presión es alta a los 100 mililitros de mercurio de manera pulsátil. Alterna entre la presión la sistólica de 120 mililitros de mercurio y una diastólica de 80 mililitros de mercurio. En la circulación sistemática, progresivamente va bajando hasta llegar casi a 0 mililitros de mercurio, llegando a la vena cava, donde llega hacia la aurícula derecha del corazón. Y posteriormente tenemos la presión de los capilares de manera sistemática. Varía de los 35 mililitros de mercurio y va bajando a los 10 mililitros de mercurio, pero su presión media es de 17 mililitros de mercurio. Aquí la presión es relativamente baja. Y tenemos que en la circulación pulmonar, las arterias pulmonares de la circulación es pulsátil y la presión sistólica pulmonar es de 25 mililitros de mercurio y la diastólica de 8 mililitros de mercurio, con una presión arterial media de 16 mililitros de mercurio. En general podemos observar que la presión arterial pulmonar es completamente baja. Y tenemos pues las teorías básicas del sistema circulatorio, que son 3. La primera teoría es la velocidad del flujo sanguíneo. Aquí en esta teoría nos dice que en cada tejido del organismo, controlada por las necesidades del tejido, es totalmente activa, y lo cual necesita muchos nutrientes, ya que el flujo sanguíneo es de 20 a 30 veces el nivel de reposo. Se dice que el tejido es el responsable de las necesidades de oxígeno y nutrientes y de la acumulación de otros residuos y posteriormente para ser expulsados. Otra teoría básica del sistema circulatorio es el gasto cardíaco. Este se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales. Un flujo sanguíneo, al atravesar un tejido, inmediatamente llega al corazón bombeando hacia las arterias, es decir, el corazón actúa de manera autómata, respondiendo a las necesidades de los tejidos con ayuda de las señales nerviosas. Otra de las teorías es la presión arterial, que se controla a través del flujo sanguíneo de manera local o del gasto cardíaco. Por ejemplo, si la presión arterial baja, los impulsos nerviosos la controlan, provocando cambios como aumentando fuerza de la bomba del corazón y provocando contraer las venas para dar más sangre al corazón. Y aparte, los riñones tienen un papel importante en el control de la presión arterial, segregando hormonas para dar volumen a la sangre. Continuamos con el flujo sanguíneo. Bueno, pues el flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que circula en un tiempo determinado en el sistema circulatorio, determinado en mililitros por minuto o litros por minuto. El flujo sanguíneo global de un adulto es de 5.000 mililitros de mercurio en reposo, considerando igualmente al gasto cardíaco, que es la sangre que bombea el corazón en la aorta en cada minuto. El flujo sanguíneo laminar o flujo aerodinámico es la sangre que se mantiene en el centro del vaso en equilibrio mediante el vaso sanguíneo largo y liso. Fluye progresivamente con
rapidez. Y el flujo sanguíneo turbulento es cuando la velocidad del flujo sanguíneo es demasiado grande y se interrumpe por alguna obstrucción del vaso sanguíneo o por una superficie rugosa. Hace un giro brusco y estamos hablando de un flujo sanguíneo turbulento o desordenado, formando espirales. Y seguimos con la presión sanguínea y su medición. Bueno, pues decimos que la presión sanguínea es la fuerza del torrente sanguíneo que ejerce sobre los espacios por los cuales circulan, tales como los capilares, las venas y las arterias, como ya lo hemos visto. Se mide en mililitros de mercurio, porque el manómetro de mercurio es un patrón de referencia para medir la presión, midiendo la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso. Bueno, pues la cifra superior mide la fuerza de la sangre en las arterias cuando el corazón se contrae o bien late, y se le denomina presión sistólica, que son 120 mililitros de mercurio, y la cifra inferior de la fuerza de la sangre en las arterias mientras el corazón está relajado, llenándose con sangre entre medio de los latidos, se denomina presión diastólica, que ya como lo vimos es la relajación, y se mide por 80 mililitros de mercurio. Bueno, y pues ahora tenemos los componentes celulares de la sangre, y pues ya sabemos que la sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de sus vasos sanguíneos, que transporta células necesarias para llevar a cabo funciones vitales como respirar, contraer sustancias, etc. Bueno, pues tenemos que uno de sus componentes son los glóbulos rojos, también llamados hematíes o eritrocitos, que son las células más numerosas de la sangre. Se encargan de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta el resto de los tejidos. La proteína que se encuentra en el interior en los glóbulos rojos y que une al oxígeno se llama hemoglobina, y es la responsable de dar la pigmentación de la sangre. Posteriormente tenemos los glóbulos blancos o leucocitos, que se ocupan de defender al organismo contra ataques de bacterias, hongos, parásitos, etc. Y luego tenemos las plaquetas o trombocitos, que son fragmentos celulares que participan en la protección de la pared de los vasos sanguíneos, formando un tapón plaquetario para impedir el sangrado en el lugar de la lesión, y producen diversas sustancias que ayudan a la cicatrización de las heridas. Y luego tenemos posteriormente el plasma, que es la parte líquida de la sangre rica en proteínas, en las cuales son la albumina, factores de coagulación y las inmunoglobulinas. Posteriormente tenemos que el hematocrito es el porcentaje que corresponde a las células de la sangre. Si una persona tiene un hematocrito de 40, significa que el 40% del volumen sanguíneo está formado por las células de la sangre y el resto es plasma. Aquí podemos observar el hematocrito es la parte roja, que es donde tenemos ahí todos los componentes celulares de nuestra sangre, y la parte amarilla pues es el plasma. Cuando hay alguna alteración de un hematocrito, pues se puede observar aquí, como en este ejemplo, que el 40% viene siendo anemia y el 50% policitemia. Entonces, cuando hay una alteración, pues sí se ve muy diferenciada la concentración de hematocrito y el tubo de ensayo, como podemos ver aquí. Bueno, pues entonces continuamos con la microcirculación, bueno, que es el transporte de nutrientes hacia los tejidos y eliminación de los restos celulares y sustancias de desecho celular. Sus principales componentes son las arteriolas, encargadas de controlar el flujo sanguíneo. En las células endoteliales de los capilares se intercambian con rapidez el agua y los nutrientes a los tejidos y la sangre circulante. Bueno, y luego tenemos el
líquido intersticial, que bueno, pues es un compuesto en un 90% por agua. Sirve para rellenar la parte vacía de las células y los capilares sanguíneos. Favorece en la interacción de ambas entidades. El exceso de líquido intersticial es reabsorbido por los capilares linfáticos, convirtiéndolos en linfa. Esta es transportada hasta el cuello, donde de nuevo se integra en la vía sanguínea a través de la vena subclavia izquierda. La composición del líquido intersticial relativamente filtrado del plasma proviene de los capilares y contiene aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, coenzimas, sales minerales y etc. Bueno, pues después tenemos que el intercambio de sustancias entre el plasma y el líquido intersticial da lugar a los procesos de nutrición y de desecho, y la misión de todo el aparato cardiovascular es mantener a la sangre fluyendo a través de los capilares para permitir el intercambio capilar. El movimiento de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial es en cada momento el 7% de la sangre dentro de los capilares sistémicos. Esto está continuamente intercambiando minerales con el líquido intersticial. Las sustancias entran y abandonan los capilares por tres mecanismos básicos: difusión, transitosis y flujo de masa o masivo. Ahora hablemos de la difusión, que es el método más importante del intercambio capilar simple. Muchas sustancias como el oxígeno, el dióxido de carbono, la glucosa, los aminoácidos y las hormonas entran y salen de los capilares por difusión simple. Como normalmente el oxígeno y los nutrientes se encuentran en altas concentraciones en la sangre y se difunden según sus grandes y altas concentraciones hacia el líquido intersticial y luego hacia el interior de las células a través del organismo. Y luego posteriormente tenemos la transitosis, que es una pequeña cantidad de material cruzada de paredes capilares por transitosis. Este proceso ayuda a que el plasma sanguíneo sea englobadas dentro de pequeñas vesículas para que luego entren a las células endoteliales por endocitosis. Luego se cruzan a las células y salen por el otro lado por exocitosis. Luego tenemos el flujo de masa, que el flujo de masa es la filtración y reabsorción, como un proceso pasivo en el cual un gran número de iones, moléculas y partículas disueltas en un líquido se mueven juntas en la misma dirección, y las sustancias se mueven a velocidades mucho mayores de las que pueden alcanzarse únicamente por la difusión. Bueno, pues hasta aquí tenemos nuestro ciclo cardíaco, como en nuestra primera parte y como en segunda parte, pues ya observamos cómo se nutre la sangre a través del torrente sanguíneo. Pues hasta aquí mi presentación y muchísimas gracias.